Bendiciones, queridos alumnos, que el Señor les bendiga. Estamos en la cuarta clase del ramo Evangelio Cuadrangular. Hoy día vamos a trabajar con la biografía de la fundadora de la Iglesia Cuadrangular, que se llama Aimee Semple McPherson. Ella, el 6 de julio de 1938, por medio de un mensaje en Isaías capítulo 6, verso 8, ella fue llamada por el Señor. Ella fue nacida y criada en una granja de Ontario, en Canadá, y fue formada con enseñanzas metodistas y también del Ejército de Salvación. De hecho, su acercamiento parte con el asunto de la creación bíblica o la evolución científica que ella escucha en este caso de su profesor. Su padre le explicó, ¿cierto?, algunos detalles de la evolución, ¿cierto?, y ella de alguna manera ya estaba muy inquieta con ese tema. Luego conoce a Robert Simple, predicador del bautismo del Espíritu Santo, y allí ella siente al Señor y se convierte ella en una ganadora de almas, y eso la lleva al bautismo del Espíritu Santo, y ahí nace el interés por predicar en otros países, especialmente en China. También vemos que la hermana Aimee tuvo una visión en que primero caminaba con un camino de luz junto a su esposo y después caminaba sola. Ella tuvo esta especie de visión. Con su esposo se fueron de misioneros a China y allá su esposo fallece, su esposo muere de malaria y al poco tiempo nace su primera hija, Roberta, por la que tuvo que volver con el riesgo de perder su ministerio. Entonces, en su viaje de vuelta, ella, en un barco, después de una tormenta, comenzó ella una escuela dominical con los niños del viaje, fíjate. Y al reunirse con ellos, todos los días se reunía con ellos, sus padres iban conociendo al Señor. Y al terminar el viaje, ella recibe una muy buena ofrenda que le ayuda a sustentarse por un tiempo. Buscando un hogar para su hija, se casó con Rolf McPherson. Pero el Señor constantemente a ella la instaba a predicar. De hecho, ella cae en una enfermedad grave e incluso está a punto de morir, ¿ya? Y ahí ella siente el llamado del Señor y ahí rehace su compromiso con el Señor. Y de hecho, abandonando su hogar y con sus hijos, ella recorre todos o gran parte de los Estados Unidos como evangelista. En Oakland, entre el 15 y el 30 de julio de 1922, ante 8.000 personas, en una predicación sobre la visión de Ezequiel, surge espontáneamente el término Evangelio Cuadrangular, dicho, aclamado y popularizado por mucha gente. En Los Ángeles compra ella un trozo de terreno donde diseña una iglesia muy peculiar, una iglesia llamada los Angelus Temple, construida posteriormente de acero y cemento por un montón de voluntarios. Y en el 10 de enero de 1923 se inaugura este edificio llamado Angelus Temple, construido para 5.300 personas sentadas. Así que la piedra angular de su entrada dice: dedicada a la causa del Evangelio mundial e interdenominacional. Así que fueron convertidos en poco tiempo 12.000 personas. Se podría decir que en su primer año en este templo toda esta cantidad de gente se convierte. En 1923 el templo funcionaba prácticamente día y noche, las 24 horas del día y todos los días de la semana. Entonces, allí habían conversiones, había bautismo en agua, había bautismo del Espíritu Santo y también había muchas sanidades. Se llegaron a reunir alrededor de 16.000 personas domingo a domingo. Así que en 1924 se instala una antena de radio, la KFSG, se llevó ahí al Evangelio al interior del país, a muchas partes del país, donde mucha gente se convertía más que en el propio templo Angelus Temple. El 3 de enero de 1926 se dedicó al Señor
el nuevo edificio construido para el funcionamiento del Instituto Bíblico Life con capacidad de 1500 alumnos. Así que por lo tanto había un movimiento enorme. En 1927, en el tiempo de la Gran Depresión que hubo en Estados Unidos, se construyó el dispensario para ofrecer alimento a más de 1500 personas de la ciudad. Yo diría que más que eso, era una cantidad mucho mayor que eso, siendo esta repartición mucho más confiable que cualquier otra institución, incluso que la del mismo gobierno. Así que acostumbraba a entrar ella portando un ramo muy grande de flores rojas, eso era muy peculiar en ella, y por medio de su presentación personal, porque tenía una presentación personal muy atractiva, su vestimenta, y obviamente ella parte cambiando la imagen de la mujer cristiana. Su llamado lo realizaba haciendo un llamado a quienes quisieran compartir con ella el ministerio de la predicación de la palabra. Así que motivaba a las personas a que testimoniaran su salvación y que el mundo lo supiera. Esa era la idea de ella. Los llamaba a ser soldados del rey, soldados de la cruz. Entonces motivaba a librar una batalla de fe impresionante y echaba, en este caso, a echar mano de la vida eterna y también a ser bautizados con el Espíritu Santo, no solo la salvación y el bautismo, sino que también a creer en el Señor, porque si no se iban a convertir sencillamente en témpanos de hielo, decía ella. En 1930 diseñó la bandera cuadrangular bajo los siguientes conceptos: el rojo, la sangre de Cristo; el amarillo, el fuego pentecostal del Espíritu Santo; el azul, la luz divina del sanador; el púrpura, la segunda venida de Jesucristo. Diseñó también el emblema cuadrangular, ya, donde la cruz era representativa del sacrificio de Cristo. En ese entonces estaba la antorcha, hoy día es la paloma, que representa el bautismo pentecostal del Espíritu Santo. Estaba la corona del Señor como sanador, y estaba estaba la copa como el sanador y la corona como el rey venidero. Así que en su ministerio se destaca por la utilización de mensajes muy ilustrados. Ella escribe música también, entre ellos el himno cuadrangular en el año 1922, y difundió muchos otros. Escribió óperas sagradas como el Camino Carmesí, las campanas de Belén. Fue extremadamente ella patriota, que la llevó a vender bonos del gobierno y dar ministerio a militares. Así que por el hecho de ser incompatible con su ministerio, no pudo conciliar sus 4 matrimonios, considerándolo después como sus grandes errores. Así que en 1927 se envió al primer misionero a Filipinas antes de su ministerio. Después salieron 20 equipos a 14 países, incluyendo Panamá, por ejemplo, Checoslovaquia, Australia, Armenia. Así que predica un evangelio para el cuerpo ella, para el alma, para el espíritu y para la eternidad. El 1 de enero de 1928 escribe en su revista: usted no tiene que ser orador, lo que Dios quiere son gente sencilla que lleve las buenas nuevas en sus corazones. ¿Ya? Así que quienes estaban dispuestos a compartir con otros el amor a Cristo y ganar la gente, obviamente el Espíritu Santo ponía fuego dentro de estas personas, y así que ella enfatiza que ganar la gente, ganar las almas, era lo más importante que había en el mundo. Así que todo lo que tengo está, dice, en el altar de Dios. Todo lo que tengo está en el altar de Dios. Mientras tenga fuerza, decía ella, yo entregaré mi ser entero a cumplir esta gran comisión. También el 22 de julio de 1928 se dio nacimiento oficial
a la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, designando como pastora a la hermana Amy Simple McPherson, pasando a ser llamada pastora, título que ella conservó hasta su muerte. También en el 22 de julio de 1928 se dio nacimiento oficial a la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, en este caso, como ya dije, considerada como una pastora prominente. En esa época era complicado porque apenas las mujeres tenían voz y voto, y ahí aparece, en medio de toda esa discriminación, ella aparece haciendo la obra del Señor. ¿Ya? También el 18 de mayo de 1926 fue secuestrada, fugándose de sus secuestradores, y dice que el fiscal Asa Keyes no creyó su versión, abriéndose un juicio que duró más o menos 8 meses y que acumuló 42 volúmenes de transcripciones. Así que el 10 de enero de 1927 ella fue sobreseída, pero los periódicos ya habían dado un inicio de una campaña de desprestigio que no cesaron incluso hasta el día de hoy. Los investigadores de su vida se dejan llevar e impresionar por escritores de prensa sin ningún fundamento. Así que Asa Keyes, que en este caso fue el juez, posteriormente fue descubierto en otro juicio similar, por lo que él fue condenado por la ola de rumores. Se dividió la iglesia en 1927, saliendo 300 personas encabezadas por el director del coro. Por lo mismo, la otra ruptura que tuvo en 1930, en la cual la hermana Amy fue diagnosticada con una crisis nerviosa enorme por exceso de trabajo, pero ella no cesaba de trabajar. Así que el casamiento de sus 2 hijos también agravó su salud por no contar con ayuda en la dirección de la organización, porque sus hijos eran muy importantes en la ayuda de organizar la obra, ¿ya? Incluso su madre le ayudaba. En 1944, con la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos dio un importante tributo de agradecimiento a la iglesia, permitiéndole un poco salir de la bancarrota en la cual ella ya estaba quedando. Así que en unas vacaciones en México, en 1943, contrajo fiebre tropical. Así que por su mal estado físico no pudo recuperarse nunca de este mal. Así que en el 26 de septiembre de 1944 predicó ella su último mensaje en Oakland, California, 22 años después del surgimiento del Evangelio Cuadrangular. Así que al morir ella, porque ahí ya parte, habían ya 397 iglesias establecidas en Estados Unidos, ¿ya? 14 en Canadá, 38 misioneros en 12 países, se habían graduado alrededor de 3.000 alumnos de Instituto Life, y existían 600 emisoras KFSG en los Estados Unidos. Así que la hermana Amy Simple McPherson fallece al día siguiente, víctima de unas pastillas para dormir que ella las consumió en demasía, y obviamente sus riñones no pudieron soportar. Así que la hermana Simple McPherson es considerada por muchos como la predicadora del siglo XX. Así que esta es una breve biografía de nuestra hermana Amy Simple McPherson. Para nosotros es una fundadora, nosotros la respetamos y creemos que ella puede ser de gran estímulo para muchos de nosotros, especialmente para nuestras damas, nuestras esposas, las mujeres de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular. Dios les bendiga hasta una próxima oportunidad.